Boomers, Millennials, Nerds y Geeks. Todos respiramos tecnología. Bienvenidos a hablar de ella y a ejercitar nuestros conocimientos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Músculo Geek, tu podcast semanal de tecnología. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Somos Músculo Geek, un programa en donde vamos a hablar acerca de tecnología. Soy Pablo Pastén y conmigo me acompaña y me va a acompañar durante todos los programas Sebastián Gómez. Hola Seba, ¿cómo va? Hola Pablo, bien, aquí estamos preparados para un nuevo capítulo y primer capítulo de Músculo Geek. Así que los invito a todos a disfrutar este capítulo en el cual hablaremos sobre temas de tecnologías y sobre innovación y cualquier otro tema que aborde el mundo geek, como sea la industria de los videojuegos o algún dato curioso que nos tenga Pablo. Así que los dejo con él ahora. Dale, bueno, Seba, por asunto de la cuarentena, está en modo remoto, así que estamos grabando desde Skype. Lo primero que nos gustaría contarles es que este podcast, como decía Seba, va a tratar acerca de la tecnología y todo lo que a los geeks y nerds nos gusta. Vamos a hacer un formato en donde los fines de semana vamos a hablar acerca de 3 temas que vamos a tener en carpeta. Un tema lo va a llevar Seba, otro tema lo voy a llevar yo y al final vamos a cerrar el programa con un tema en conjunto que va a ser desde luego un conversatorio para hacerlo un poco más entretenido y un poco más llevadero. Y durante la semana vamos a tratar que cada uno haga un programa para así, desde luego, cortarles la semana y estar en contacto con ustedes en el menor tiempo posible. Hoy, como ya les decía, teníamos 3 temas preparados. El primero es que queremos hablar acerca de la importancia del streaming en estos temas actuales y contingentes que son la pandemia y todo esto que estamos viviendo como globalización. Vamos a hablar también acerca de la industria de videojuegos y el resultado que ha tenido esta industria en el coronavirus. Y vamos a hablar de cómo llevar los proyectos en estos tiempos un poco más delicados, ¿ya? Así que nada, Seba, comenzamos con la importancia del streaming. Te propongo que hablemos de esto. Adelante, Pablo. Que me pareció interesante. Bueno, sabemos que estamos trabajando todos en una forma más o menos remota, que algunos me parece que están más acostumbrados que otros. Me parece que en este sentido los freelancers nos llevan delantera porque, bueno, en tu experiencia y en la mía, estamos súper acostumbrados a ir a trabajar a reuniones, estar sentados en la oficina del cliente, llevar el proyecto de una manera más presencial. Pero desde hace unas 3 o 4 semanas, en mi caso, estamos trabajando desde la casa. Ya por el asunto del estallido social me había tocado trabajar desde la casa también. Algo que a mi modo de ver no es tan cómodo, pero sí hay que saber llevar el tema de la tecnología. Y en eso el streaming lleva un rol súper importante. El streaming no es una tecnología nueva. El streaming nació en el año 95, pero obviamente las plataformas digitales, la construcción del internet estaba preparado, pero no así todos los países, toda la gente, la potencia de cómputo que se necesita no estaba lista. Y yo creo que el streaming, como lo tenemos hoy día, está soportando muy bien la tarea. Entonces me parece que hay muchas cosas que no conocemos del streaming que se hacen a diario, y que me gustaría que tocáramos al respecto de ese tema. Seba, yo no sé cuál es tu experiencia con el streaming hoy en día. El streaming normalmente, la experiencia que tengo es con respecto a música, con respecto a películas como podría ser Netflix, ¿cierto? Spotify,
lo que es como lo más habitual que uno utiliza en el día a día. Los videojuegos también han entrado al mundo del streaming, pero aún la industria es débil con respecto a esto. Así que en verdad no es mucho lo que uno puede hacer hoy en día en lo que sería videojuegos con respecto al streaming. No sé ahí qué dato freak nos puedas tener, Pablo, con respecto a esto. A mí me parece que la industria de videojuegos está jugando un rol súper importante. Es un tema que vamos a tratar en el siguiente bloque. En general la industria de la entretención se ha visto quizás no beneficiada, pero sí sobrecargada con el streaming, ¿ya? Lo que no significa un mayor ingreso para las empresas que están en el mundo del streaming, pero sí significa un mayor consumo. Aquí, económicamente hablando, todos sabemos que a mayor consumo puede significar mayores ingresos porque aumenta el precio. En este caso me parece que no ocurre lo mismo, algo que vamos a hablar, como les decíamos, luego en el concepto de los videojuegos. Y aquí me parece que es lo mismo. El streaming se está viendo altamente sobrecargado. Hemos visto hartas cosas que han sucedido en las últimas semanas. Ya tenemos el caso de Zoom, en donde, dado su alto tráfico y alto uso, se descubrió que estaba sufriendo un problema con su cifrado de datos, algo que proponía y que en realidad no fue real. Por lo tanto lo están acusando de publicidad engañosa. Y así hay otras cosas. Por ejemplo, para el mismo Zoom me parece que es algo súper delicado, porque hasta hace una semana atrás había subido su valor en la bolsa. No sé si está en la bolsa, pero había subido su valor comercial a unos 53 millones de dólares, lo que es muchísima plata. Pero ahora debe haber caído de vuelta. Entonces me parece que hoy día la entrada de estas tecnologías que estábamos súper acostumbrados a tenerlas en la casa, que nos sirven, no sé, para ver televisión, para poder escuchar música. Spotify y Netflix son plataformas súper fuertes, pero me parece hoy en día que el teletrabajo se está llevando la mayor carga. También es cierto que después de las 6 de la tarde ya normalmente teníamos a la gente que empezaba a consumir streaming después de su trabajo, pero hoy día esa carga que se está llevando a internet de manera total las 24 horas del día, hoy día sí que podemos decir que en este caso es 24/7. También me parece que hay algunos aspectos no considerados y que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con el SEBA respecto de usos del streaming. Por ejemplo, y vamos a entrar a un poco a informática más dura, que es la idea de este podcast. Lo vimos en el proyecto en que usamos los sockets, ¿ya? Los WebSockets son un ejemplo del streaming. Finalmente, ¿cómo es el streaming? Si bien para la multimedia uno hace uso en el intertanto entre el paso del servidor multimedia hacia ¿cómo se llama? Hacia el computador del usuario final, uno hace uso de códecs y cosas intermedias. Cuando uno finalmente lo que hace streaming es tener una cañería literalmente conectada que va haciendo flujo de datos, ¿ya? Y esa cañería no se desconecta. Hay distintos protocolos. El protocolo para streaming es distinto al protocolo que uno utiliza para navegar en internet, que es el protocolo HTTP o el HTTPS. Pero aquí existe otro protocolo que mantiene esa conexión de una manera distinta. Esa conexión lo que hace es mantener un flujo constante de datos, y ese flujo tiene un bitrate que tiene que ser, entre comillas, inteligente, porque no sé, ayúdame, Seba. Cuando uno está viendo una película en Netflix y hay sobrecarga del uso de datos, ese bitrate tiene que disminuir para que todas las personas puedan seguir viendo, ¿no es así?
Sí, normalmente entiendo que Netflix lo que hace es que tienen la comunicación segmentada, no es que sea continua desde un solo servidor. No sé si es eso correcto, Pablo. Sí, yo entendería también que funciona así, pero al punto que voy es que el flujo de datos tiene que, por ejemplo, YouTube, yo sé que lo hace como lo estoy comentando. Él ve cuál es el tipo de dispositivo y cuál es la velocidad de conexión que yo tengo en ese momento. Entonces, mi dispositivo se adhiere a un servidor que tiene una tasa de bitrate en específico. Pablo, ahí hay un punto súper importante que tocaste con respecto a los anchos de banda. Normalmente, en los países latinoamericanos, en especial, nuestro ancho de banda no es muy bueno. No tenemos una calidad excelente. No en todas partes se ha implementado fibra óptica. Por lo tanto, hay servicios con los cuales que son de streaming que podríamos disfrutar, no los tenemos, como sería el caso de Stadia, por parte de Google, ¿cierto? Este streaming de videojuegos, el cual todavía no está en nuestro país, o en Latinoamérica en general, debido a la infraestructura que tenemos actualmente. ¿Ah? Por la cantidad de traspaso de información que se requiere, de datos que tendríamos que tener para poder jugar en las calidades exigentes que hay actualmente. Por ejemplo, 4K. Sí, claro. A mí me parece que ahí estamos en harta desventaja en comparación a Europa, Estados Unidos. Entiendo que a nosotros, en especial a Chile, nos están llegando 2 cables de fibra óptica. Cuando me refiero a 2 cables, no son 2 cables como el que nos llegan a la casa, sino que de estos grandotes que llegan a las costas. Entiendo que uno es de Google y otro es de un proveedor a nivel global de internet. Entonces eso hace que nosotros estemos en mucha desventaja, porque ya desde la costa, por así decirlo, hacia el último cuarto de milla, esos únicos 2 cables se tienen que repartir entre todos los proveedores de internet que tenemos en Chile hoy en día, llámese BTR, Telefónica, Entel. Entonces, claro, es por eso que también sufrimos en la noche de una baja del ancho de banda, para que todos puedan, por así decirlo, navegar sin tener ningún problema. Y hay otras cosas importantes acerca del streaming que me parece que hay que tocar antes de que terminemos este primer bloque, porque ya nos están quedando 2 minutos. Una es que hay gente que todavía no entiende mucho cómo funciona el streaming y cómo funcionan los servidores en internet en general. Por lo general, cuando nosotros vemos que una conexión no está funcionando bien, tratamos de pegarle y creemos que recargando la página o recargando la película va a funcionar mejor. Pero en este caso no es así. Mientras más intentamos pegarle a un servidor, más congestión logramos meterle a ese servidor y menos uso o menos tiempo de respuesta podemos lograr obtener de él. Lo cual, en este caso y hoy día que estamos trabajando mucho con el streaming, me parece que es delicado, porque cada minuto en que perdemos tiempo de conexión se está traduciendo en lucas menos para la empresa que nos está contratando para trabajar. Así que me parece que es un tema delicado. Cerramos este tema, ya que nos queda 1 minuto. Vamos a un pequeñito corte y volvemos con el tema de Seba, que va a estar entretenido: la industria de videojuegos como resultado del coronavirus. Músculo Geek. Buenas a todos, estamos de vuelta acá junto a Pablo para continuar con nuestro siguiente tema, que viene siendo cómo se ha afectado la industria de videojuegos como resultado del COVID-19, y también hablar un poco más con respecto al ámbito general de los videojuegos, como podría ser cómo nos van a acompañar durante estos periodos cuarentescos. ¿Ya? Partiré mencionando o comentando algo que me ha dado bastante risa, que leí el otro día con respecto a la OMS, que señala que nos incentivan a jugar
cosa que es bastante extraña, siendo que hace un tiempo atrás nos han dicho que jugar es malo, es diabólico, por lo tanto no lo hagan. Pero han cambiado de actitud diciendo, oiga, personas, jueguen. ¿Qué tipo de juego? Juegos que sean de ejercicio, esos típicos títulos que a nadie nos gusta y que cuando los jugamos con vergüenza en nuestros living, como sería Just Dance, o con amigos, cuando tenemos esos carretes que nunca terminan bien, como los carretes que se pega Pablo. El más carretero. Así que, bueno, es una alternativa, ya que igual interesante que la OMS se haya declarado diciendo y invitándonos a jugar. Igual es bueno en ese sentido. Recuerden que todo en exceso es malo. Yo creo que hay un punto ahí importante, que la OMS hace ya harto rato declaró los videojuegos como una adicción. Entendiéndose esto como lo que pasa en China o en Japón, donde los cabros chicos se quedan tanto rato jugando que se mueren. Se pasan horas y hemos visto y leído eso en la oficina y nos hemos reído varias veces los chinitos que se mueren de tanto jugar. Entonces, claro, si te vas a pasar jugando, no sé, 50 horas Call of Duty, a mí, por ejemplo, que yo soy medio niñita para jugar esos juegos, yo el otro día me bajé un Call of Duty que es gratis, no sé cómo se llama, pero lo jugué 20 minutos y quedé con ganas de vomitar. Entonces, qué nena. Sí, así de nena. Entonces imagínate un chinito que le da ganas de vomitar, pero que sigue jugando porque le gusta tanto el juego, que no le hace caso y se para y vomita y después sigue jugando y no come. Claro, eso sí pasa a ser una adicción. Yo creo que en ese sentido la OMS tiene un poco de razón. Sí, lo que pasa es que cualquier cosa que tú hagas en exceso es mala. El copete, el cigarro, cualquier tipo de actividad en exceso es mala, porque te causa una adicción y eso hace un trastorno en ti. Entonces lo ideal siempre es poder ir uno tomando el control con respecto a las horas que uno juega. Por ejemplo, hace poco leí que en Japón, con respecto a la cuarentena, iban a imponer que se pudiera jugar solamente 1 hora al día, ¿ya? Con lo que respecta a los menores de 18 años, para evitar que este tipo de actividades se lleven a largas duraciones y ocasionen, como dices tú, a algún tipo de catástrofe, algo que no se espere, así encontrar, como me acordé de South Park cuando Cartman está jugando WoW y la mamá le lleva la pelela, ¿cachai? Entonces sí, creo que sí haber visto ese capítulo. Es muy bueno ese capítulo, pero bueno, para evitar situaciones de ese tipo. Igual es bacán, podríamos inventar una silla que tuviera ahí algún tipo de convenio con el baño. Pero bueno, con respecto a los temas que tocaste anteriormente, Pablo, con respecto a esto de las pandemias, lamentablemente nosotros no tenemos Google Stadia, pero para aquellos que sí tienen la oportunidad de tener este servicio, va a estar gratuito durante un periodo de tiempo, así que sirve para poder probar un par de títulos. Y también hay altas alternativas con respecto a lo que es videojuegos gratuitos en este periodo, ¿ya? Los eSports se han visto algo frenados, no están las competencias que son como habituales. Hablemos de las competencias conocidas, por ejemplo, en League of Legends, la Mid-Season, que normalmente se hacía en mayo, ahora se va a pasar a celebrar en julio. Entonces se pueden ver que hay ciertas actividades como más eSports que se están corriendo y postergando para evitar el cúmulo de personas en lugares en donde podrían correr riesgo de infectarse con esta pandemia actual. También tenemos lamentablemente la postergación de algunos títulos, como lo que sería The Last of Us, el 2, que lo espero con muchas ganas. Ya, pero ese juego está suspendido, la versión 2 está suspendida desde que salió, sí, ya como 10 años en el mercado. No, sí, es verdad, nació muerta, pero igual sí, todavía tengo la esperanza de jugarlo. Yo aún recuerdo que me terminé el 1 cuando me saqué la cresta en la calle, me caí, literalmente estuve con una licencia afortunada que me permitió jugarme el primer título, que lo disfruté a concho, así. No me duró más que un día, pero lo disfruté a concho. Así que estaba esperando este segundo título, que lamentablemente, bueno, ya sabíamos que se iba a retrasar, pero igual están ofreciendo reembolso para aquellos que no estén de acuerdo con esta medida,
Ya hay otros juegos, tal vez igual esperados, que se han ido retrasando, algunos que ya han salido. Por ejemplo, el Final Fantasy VII, el remake. Y bueno, que también ha tenido unos comentarios medios ácidos el juego, he leído por ahí, pero bueno, si no lo juegas, no puedes opinar al respecto todavía, así que es mejor esperar un tiempo para después dar una opinión al respecto. Y bueno, y el esperado Cyberpunk 2077, que también va a tener un retraso hasta septiembre. Así que esos son como hechos lamentables que nos han ido afectando, como es también la cancelación del E3, que es este evento que se realiza todos los años en donde no hablemos que las grandes compañías se muestran, sino que también les permite a aquellas compañías más pequeñas empezar a mostrarse sus productos ante las empresas y poder tentarnos a adquirir sus videojuegos. PlayStation ya había dicho que no iba a ir, así que no es alguien que se esperara. Nunca esperamos nada de él, siempre nos decepciona. La Xbox por su lado, Xbox más que haber dicho, Microsoft nos ha dicho que van a tener un pequeño intermedio por internet, y Nintendo siempre ha hecho sus direct, así que no creo que le afecte tanto con respecto a esto, y hemos ido viendo durante el periodo de la salida de pequeños direct que nos han ido mostrando qué nos va a traer la consola en este periodo, pero igual vamos a tener retrasos de varios juegos. Sí, y por ejemplo PlayStation de Sony, no sé si esta semana o la semana anterior, ya oficializó la salida de la Play 5. Estuvimos conversando el otro día del control de la Play 5, que lo encontramos parecido al de la Xbox. A mí me parece un poco más grande y lo veo un poco más cómodo. Entonces, en ese sentido, si bien las cosas han ido más lentas, han habido lanzamientos igual importantes. Me parece que el lanzamiento de la Play 5 es un lanzamiento importante. Después de ¿cuánto tiempo tiene la Play 4? Ya debe tener unos 8 años. Oh, no sé, ni siquiera lo he calculado ya. Ni siquiera lo tengo en mi mente ese dato. Es que lo que pasa es que igual ha habido un largo periodo de espera entre lo que ha sido la Play 4 y la Play 5. Ahora nos están ofreciendo oro, que en verdad no sé si van a poder cumplir, y al precio que irá a salir. Me imagino que va a pasar algo similar a lo que pasó en su tiempo con la Play 3, que tenía un costo así inimaginable, inalcanzable, porque ese es el costo de la tecnología. Entre más potencia, más gráfica, más realismo, más costo, y a veces las personas no están dispuestos a pegarse ese salto económico. Entonces normalmente, aquí no es hater, los fanboys empiezan a emitir opiniones al respecto de distintas situaciones en las cuales no han podido ni siquiera probar, porque en verdad los precios son muy 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 altos. Te sale mucho más barato comprarte un computador de gama alta que una de estas consolas. Llega a ser ridículo. Pero esperemos que los precios estén razonables y que en la Direct Nintendo nos pueda presentar alguna alternativa nueva a la Nintendo Switch. Yo espero algún tipo de actualización. A mí personalmente no me gusta la Lite porque me gusta ponerlo en el dock y jugar en la televisión. Y me gustaría tener una consola que se conectara a la tele, pero que tuviera un diseño más guapo, más excitante. Porque el clásico y ponerle pegatina y ese tipo de cosas no son mucho de muy agrado. Igual hay consolas muy bonitas con respecto a la Switch Lite, como la que fue del Animal Crossing. Juegazo que ha dejado la cagada, literalmente. La viejita que llevaba más de 4000 horas jugando ya se aburrió de su Animal Crossing de 3DS, así que se trasladó a New Horizon. Esperemos que alcance a jugar unas 4000 horas más. Un juego bastante divertido, los comentarios son muy positivos. Y cayó desde el cielo porque fue justo con el inicio, por lo menos de nuestro país, de todo este tema de la cuarentena, del enclaustro. Así que ha sido bastante interesante. Pablo, ¿podrías contarnos un poco de tu experiencia con los juegos? Pensando de que eres una persona no muy gamer. ¿Que no juega? No muy gamer, no, jugáis. Cualquier tipo, otro tipo de juego, cochinón.
Sí, tengo otros gustos de juego. Yo soy más de juegos de eSport. Me gusta mucho el FIFA. Estaba pensando en comprarme el NBA. Pero me parece que los juegos están muy caros. O sea, el otro día quise comprar uno y estaba a 70 lucas. O sea, me parece muchísima plata y estaba dispuesto a gastar máximo 20 lucas. Y pensando en que es un juego en digital, me parece ahí que no hay una diferencia entre comprar el juego físico y comprarlo en digital. Como que no te premian por la descarga y no sé, meterle menos basura al ¿cómo se llama? Al planeta, porque ciertamente la caja uno no la ocupa. A veces deja los discos tirados. En mi caso yo soy de esos que no dejan los discos tirados, pero tienen una carpetita como eso de CD. Bueno, para la Switch no hay disco, pero sí hay, son como unas galletas que son parecidas a las SD. En el caso de la Switch, que la tengo hace poco, me pasa que siempre la tengo descargada. No soy muy bueno para eso. Entonces, la verdad es que siempre me quedo con las ganas de jugar, termino cargándola y la carga de la Switch tampoco es tan rápida. Por ejemplo, el celular se me carga en 1 hora y media. La Switch se debe demorar como 3 horas. Entonces, en ese sentido, me da la sensación de que la carga es lenta, que la batería dura poco. Entonces, me da un poco lata jugar a la Switch. Además, soy medio piti, y sobre todo la noche cuando puedo jugar no veo bien las letras de los menús de la Switch. Entonces me pasa que a veces como que me da lata jugar. Y lo otro que me pasa es que en la Xbox, como la uso tan alejadamente, siempre se tiene que descargar la última actualización de todos los juegos y se tiene que descargar la última actualización de la plataforma. Entonces también tengo que estar esperando ahí harto rato para jugar. Lo que significa que yo juego prácticamente una vez al mes. No soy un jugador empedernido. Sí, me he gastado unas lucas en consolas ahora último, porque me caché que estaba como bien atrás. Hasta hace poco conocí al puro Fortnite por mi hijo. Pero, por ejemplo, la semana pasada quise jugar Call of Duty. Y terminé casi con ganas de vomitar. Siempre me ha pasado lo mismo con los juegos en primera persona, salvo el Need for Speed, y que de hecho no los juego ni tan en primera persona, sino que como que saco la cámara hacia atrás y que se vea el auto así como al antiguo. Entonces yo soy un jugador así como creo que esos tipos de jugadores tienen un nombre, como esporádico, algo así, espontáneo. Un jugador pasivo. Sí, yo soy un jugador de ese tipo. De hecho, tenía una Nintendo Wii en la casa. Y la dejé de ocupar porque ya los juegos están como pasados de moda, medio obsoleto, la gráfica no es tan entretenida. Me gustaba harto el de tenis que traía de base, y con eso yo era feliz. Bueno, gracias Pablo por esa entretenida y elocuente conversación con respecto a tu experiencia con los videojuegos. Acá ya estamos llegando al final de la sección y vamos a pasar a un tema más debatido, que va a ser proyectos en tiempos de pandemia, cómo los abordamos y cómo los llevamos. Músculo Geek. Ya, vamos a seguir con el último tema de esta semana, de nuestro primer capítulo de este podcast que llamamos Músculo Geek, y que tiene relación con lo que hemos estado hablando durante todo el capítulo, englobado en los tiempos de pandemia. Y es que cómo tratamos los proyectos en tiempos de pandemia. Lo estuvimos viendo en el primer tema. Me parece que los proyectos, en este caso, a la distancia, tienen una dificultad mayor, que es la organización de las personas. El poder coordinarse a distancia no es tan fácil como ir a una reunión, pero sí tiene una ventaja, que es la inmediatez y la velocidad, porque ciertamente las reuniones son un poco más precisas y acotadas que lo que sería una reunión física. Nos ha pasado varias veces, ¿cierto, Seba?, que vamos a una reunión y la mitad del tiempo se termina conversando de cualquier otra cosa, menos que de lo que fuimos a hablar, que era el foco de la reunión. Igual es como extraño, pero divertido a la vez, pensar que podemos hacer una
reunión de forma remota, normalmente los clientes son como súper reacios a este tipo de actividades, pero se han dado cuenta que a medida se van metiendo en este mundo han visto una alternativa de trabajo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Tengo problema para movilizarme, probablemente en un par de meses más, cuando toda la pandemia se acabe, te decís, oye, pero ¿por qué no lo hacemos por Teams? Oye, ¿por qué no lo hacemos por Skype? O por una videollamada por WhatsApp. Esto nos está permitiendo a mejorar nuestra forma de trabajo y a ver cómo podemos nosotros gestionar de mejor forma a las personas, en el sentido de que el tema del control, cómo podemos saber si es que estás liderando a un equipo, si ese equipo está avanzando. Tenemos plataformas como Trello que nos permite poner y planificar nuestras actividades, entonces nos dan nuevas alternativas con respecto a la forma en que trabajamos. Y por qué no pensar que el teletrabajo, transformarlo como parte de nuestro día a día, es decir, trabajar, no sé, 4 veces a la semana y tener un día en que podamos hacer teletrabajo. Por lo menos hay gente que no le gusta trabajar en la casa y prefieren trabajar en la oficina. Sí, ese es mi caso. A mí me gusta más trabajar en la oficina que en la casa. Todavía no lo encuentro el motivo, porque la verdad que en la casa estoy solo, estoy tranquilo, pero me cuesta concentrarme en la casa, quizás porque siento que la casa es un lugar de descanso. No sé si te pasa eso a ti. Mira, extrañamente a mí me pasa lo opuesto. Cuando antes que partiera todo esto de la pandemia, nosotros acá en la casa, por suerte, nos cambiamos de donde estábamos antes, y pensando en el tema del estallido social y que pudiera pasar cualquier cosa y tuviéramos que trabajar desde la casa, nos armamos una especie de mini oficina. Entonces, como tenemos los espacios separados, es como igual distinto. Pero también a mí personalmente me gusta más trabajar desde la casa, porque me siento que soy más proactivo, no sé cómo decirlo, como que me rinde más el día a día y puedo terminar haciendo lo mismo que hacía antes, no sé, en 10 horas las termino en 7 horas, porque siento que me concentro más, o como que me autoimpongo esforzarme más para poder terminar el trabajo antes, porque igual es como fome terminar de trabajar, son, no sé, por decir algo, a las 7 de la tarde y ver que podéis seguir trabajando al infinito. Entonces también eso es un hábito o un mal hábito que se puede generar con esto del teletrabajo, además que piensan que te pueden llamar a cualquier hora. Sí, yo creo que también ahí está algo importante que dijiste recién. Depende mucho de algo así como de los hábitos que uno tiene para poder concentrarse, para poder manejar tu tiempo. En mi caso yo siento que eso es algo que perdí y que lo dije en el primer tema. En ese sentido, los freelancers nos llevan ventaja porque están acostumbrados a trabajar solo y avanzar solo y medir su tiempo solos y saber cuáles son sus ventajas y desventajas respecto a alguien que trabaja en una oficina durante todo el día. Me parece que ahí, a pesar de que yo fui freelancer harto rato, yo perdí esa capacidad. Hoy día no la tengo. Me cuesta harto concentrarme estando en la casa. Pero nosotros estamos en el segmento afortunado, en el sentido que podemos seguir trabajando en nuestras casas, podemos seguir recibiendo nuestro sueldo, pero también existen aquellas personas que no tienen esta facilidad. Por ejemplo, pensemos en un cajero, en un reponedor, que lamentablemente en base a esta pandemia se han visto afectados. Ahí no se puede hacer teletrabajo, lamentablemente, y eso se va a ver impactado. Igual hay empresas que han decidido igual pagarle el sueldo a sus trabajadores, que lo encuentro genial, porque al final tampoco son una suma gigante de dinero lo que les están pagando a algunos, y también estar considerando que lo he visto, lo he presenciado y lo he vivido, el tema con respecto a los delivery. Es una cuestión increíble. Yo creo que Globo debe estar golpeándose en el pecho ahora que se fue, pensando en cómo le ha ido a Uber Eats, a cómo le está yendo a Pedidos Ya. Oye, el otro día traté de comprar por la página del Jumbo y la cuestión no tenía entrega hace 2 semanas más. Es decir, no pueden decir que les está yendo mal. El flujo, la gente está comprando y está aprendiendo a comprar a través de otros medios. Es decir, esto es una oportunidad de expandir el mercado, de expandir nuestra forma de trabajar, nuestra forma de consumir productos. Entonces nos permite mejorar estos sistemas y mejorar este tipo de formas de ver
la vida. Por ejemplo, a mí me pasó algo bien chistoso, que yo no cachaba que en el pedido ya te sale entrega que no te la dejan en persona, así que te la dejan afuera, te golpean. Entonces eso también es importante porque están velando por sus trabajadores. Aunque normalmente me han tocado puros extranjeros, no me ha tocado ningún chileno, esos están escondidos. Pero el servicio sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de bueno, pero con las medidas de seguridad pertinentes. No sé si a ti has tenido una experiencia similar, Pablo. A mí me pasó una experiencia similar, que no quería ir al supermercado y me pasó que traté de comprar por el líder, porque sabía que el Jumbo estaba sobrepasado. Y traté de comprar por líder, pero no para que me lo trajeran a la casa, sino que hacer el líder pickup, que para los que no lo conocen, consiste en que uno compra en línea y lo va a buscar al estacionamiento, te tiene la caja lista y uno lo carga en su auto. Entonces traté de comprar por líder pickup y traté de hacerlo algo así como apenas pagaron el sueldo, que debe haber sido a finales de marzo, el 30 de marzo. Intenté comprar y me decía que la fecha de entrega era para el 24 de abril. O sea, desde el 24 de abril. O sea, una vez más, recalcando lo que dijiste tú recién, que los supermercados están sobrepasados, que no hay algo así como el soporte necesario. Yo dudo que tengan problemas de stock. Me parece que más bien el problema que tienen hoy en día es que no hay, por así decirlo, la cantidad de personas necesarias para poder hacer la carga de esas cajas, que son los pickers, que le llaman. Los pickers son las personas que van a la góndola o a la bodega y sacan las cosas que tú pediste y las dejan en una bolsita o en una caja lista para que tú las retires. Me parece que esa cantidad de gente hoy día no está. Y respecto a lo que comentabas, de que hoy día tenemos una oportunidad súper grande, me parece que va a venir un cambio de paradigma, volviendo a lo que comentábamos recién al principio de este bloque, que las empresas están empezando a pensar distinto. Antes las reuniones tenían que ser presenciales sí o sí. Era muy difícil decirle a alguien, oye, no, ¿sabéis qué? Para ir a una reunión que vamos a hablar 20 minutos, no sé, comerme una hora de metro me parece estúpido. Varias veces lo pensamos así en la oficina, varias veces lo pensé así de manera personal. Y hoy día no. Hoy día el hacer una videoconferencia para reunirse 5 minutos y decirse algo que no va a tardar más que esos 5 minutos, ya se está haciendo una costumbre. Y me parece que eso va a quedar implantado de aquí a después que termine todo esto. Si es que termina en el corto plazo, me parece que va a quedar instaurado. Aquí tenemos una oportunidad desde el punto de vista de aplicaciones, desde el punto de vista de páginas web, con el punto de vista de servicio o de automatización de procesos en base a servicio, viendo que podemos cubrir ciertas necesidades. Yo, por ejemplo, me declaro un ignorante con respecto a lo que es todas estas aplicaciones de pedido. No me gusta, no soy de las personas que le guste comprar por internet. Lo único que compro por internet son juegos o son cosas virtuales, pero no tengo la tendencia de comprar productos por internet porque a veces no he tenido muy buena experiencia con ello. Por lo tanto, lo evito, pero en base a la pandemia y en la necesidad he empezado a utilizar más esta herramienta y pucha, yo estaba súper, por los medios que conocía, como urgido, diciendo, oh, me voy a quedar sin comida, ¿qué puedo hacer? Descubrí que ¿cómo se llama esta aplicación? En pedidos ya podéis comprar en un supermercado. Entonces lo encontré bacán. Y igual los precios están como similares, tampoco es que estén tan elevados. Te permiten 20 productos, igual es piola, y con eso la podéis pasar, ¿cachai? En el sentido de no ponerte en riesgo, o no ponerte en riesgo con tu familia, en el sentido de todo este tema de la pandemia. También he sabido de emprendimientos que lo que hacen es que, por ejemplo, van a La Vega a comprar verdura o fruta, te la ponen en cajita y te la dejan en la puerta de tu casa. Son personas que se dedican a eso, que han visto como la típica chilena, que siempre ante la adversidad nos sobreponemos e inventamos un nuevo modelo de negocio, como el modelo de negocio de los limones, cuando estábamos es cierto, en el estallido social, que vendían limones.
ahora podemos ver que también existen estas personas que te venden el pan congelado, que te lo van a dejar a la casa, que te venden verduras, que te ofrecen ir a comprar al supermercado. Entonces las personas están viendo que existe una oportunidad o un mercado distinto, el cual no todos los están viendo. Entonces es súper positivo en el sentido de que nosotros podamos optar por estos nuevos caminos y nos permita abrir, como bien dijo Pablo, nuevos paradigmas de compra, mejorar los servicios y poder nosotros disfrutar de nuestras casas y exponernos menos en ciertas situaciones, o si es que tenemos ciertas urgencias, poder cubrirlas en el tiempo necesario. No sé tú, Pablo, ¿qué opinas? Sí, yo creo que todo esto pasa por algo que comentamos hace un rato atrás. Pasa más bien por uno. Pasa por el autoaprendizaje. Muchas cosas van a empezar a pasar por el autoaprendizaje. De hecho, los niños no están pudiendo ir a clase. Entonces va a pasar por eso, de empezar a aprender solo. Va a pasar por mantener una muy buena organización personal. Si nos vamos a estar quedando en casa cada cierto rato, imagínate que según Bill Gates, las pandemias van a hacerse recurrentes cada 20 años. Entonces, claro, si eso así, y de hecho me parece que han habido pandemias ya desde el H1N1, la gripe porcina, que no se tomaron tan en serio como ahora. Si hubiesen hecho el confinamiento como lo están haciendo ahora a nivel mundial, a lo mejor esas pandemias no habrían sido tan potentes como lo fueron en su momento. Pero si la OMS y las autoridades para ir cerrando, van a tomarse en serio el esto de irse encerrando, vamos a tener que acostumbrarnos a llevar un mejor control de nuestros tiempos y de nuestras actividades en la casa para poder hacer compatible el teletrabajo con nuestra entretención y las cosas que nos gustan. Bueno, entonces, para cerrar, les comento que no se olviden que durante la semana van a haber 2 capítulos, uno por Pablo y el otro por mi persona, con un tema ahí sorpresa. No vamos a decir todavía qué temas vamos a tratar durante la semana. Y también les recuerdo que nos pueden seguir tanto en nuestro Twitter o Facebook, para el lado de Twitter @musculogeek, o por Facebook también nos pueden encontrar como Músculo Geek. Y les recuerdo que el podcast lo pueden encontrar en iTunes, Spotify o en Google Podcast. Así que los invito a pasarse por ahí. Les agradecemos que nos escucharan a este par de geeks hablar puras tonteras. Esperamos que lo disfruten y que nos acompañen durante la semana y nuestro próximo contacto con Pablo, no homo, viéndonos la próxima semana en nuestro mismo esquema. 3 temas a tratar, uno por cada uno, y después uno un poco más libre y juntos. Así que los vemos en la semana y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y recuerden que somos Músculo Geek. Chao, nos vemos. Chao. Y así cerramos un capítulo más. Esperamos haber exprimido tus neuronas y que tus placeres geek se hayan saciado. Nos escuchamos en pocos días más para ejercitar la mente y tener un cerebro fit en Músculo Geek.